Muy bien, seguimos nosotros en Proyecto Federal. En este caso tenemos de invitado, como lo habíamos anunciado, a Osvaldo Bassano, el expresidente de ADUC, que va a tocar temas muy sensibles a todos nosotros, a la sociedad en general, y que tiene que ver con esta etapa de entender e interpretar qué pasa con el tema de los aumentos de la luz, el aumento del gas, el aumento de los combustibles. Son temas realmente muy sensibles y que vamos a tratar de poder identificar cómo se están manejando las cuestiones de los aumentos económicos en la República Argentina. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un año complicado, empezamos con el tema de aumentos. Sí, demasiado complicado, porque ya veníamos con un cronograma de aumentos hablando de la luz, el gas y el agua de abril y octubre. Lo que ocurre es que con las elecciones del año pasado tomaron la iniciativa de irnos a 1 de diciembre, 1 de febrero, 1 de marzo, abril y octubre. Es decir, que a partir del 1 de diciembre comenzaron un incremento en las tarifas de luz y gas muy fuerte. Las de luz empezaron con 70%, 60% en el mes de diciembre, de acuerdo a cada consumo, y ahora que hablaron de un 20 y pico por ciento, a veces cuando el consumo es mayor de 350, 400 kilowatts, el incremento a partir del 1 de febrero es de casi 48 a 80%. Entonces es muy fuerte. Y eso sobre los aumentos que ya se venían estableciendo. En el gas pasa exactamente lo mismo, seguimos con 30 puntos de incremento también en el gas, que no se siente porque esta es una época donde en la mayoría del país no hay un consumo por baja temperatura, hacia la calefacción. El problema que surge también es que a este aumento, en el mes de marzo o abril, va a venir el aumento del agua, tanto en la provincia de Buenos Aires como en lo que es el ejido de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y también va a haber incrementos con las tarifas de transporte, que a pesar que ya hubo diciembre y febrero, van en marzo hasta junio. Pero, comillas, ya lo dijeron varias veces, han dejado en libertad el tema de las naftas. Las naftas siguen incrementándose. Ahora la petrolera oficial, YPF, ha aumentado nuevamente las naftas en un 3-4%. Lo que ocurre es que casi 15, 18% que va de todo el año, de estos 2 meses, prácticamente influencia en el futuro, que puede continuar los aumentos, porque como el precio de las naftas es libre, influencia directamente de transporte. ¿Y qué pasa? Bueno, que puede haber incrementos tanto en el transporte como en los servicios públicos nuevamente. A esto le tenemos que agregar la fluctuación del dólar, que lamentablemente dólar libre usted puede comprarlo, pero el problema es que esa fluctuación influye en forma directa por la estructura de la política económica, influye en forma directa. Lo que ocurre que no están diciendo, y esto es lo peor de todo, es cuánto se ha influenciado todo este movimiento de tarifas desde el 1 de enero. Y lamentablemente el problema más serio es los que menos tienen, los que menos ingresos tienen, esos que tienen 15.000 pesos de ingreso grupo familiar, que son casi el 80% de los trabajadores. Y ahí el problema es que ese 80% se ve influenciado por todos estos incrementos, y esa gente lo único que consume es luz, gas, teléfonos, que ya tiene un aumento mayor de 400%, teléfono fijo, el teléfono celular, que aumentó 12%, y los alimentos. El alimento ha aumentado muy fuertemente en lo que va del mes de enero, ahora en lo que va de febrero también por el transporte, y que al tomarlo ponderado con todos los demás productos y servicios en lo que es el índice de precios, no refleja lo que verdaderamente el bolsillo de este grueso de la población está sufriendo. Es decir, que el incremento en los alimentos excedió el 2-3%. Y si le agregamos las tarifas, le agregamos el problema que surge con referencia a esta fluctuación del dólar constante que va a influenciar en las tarifas,
los incrementos son muy fuertes. A ver, un par de preguntas que son fundamentales para que el televidente, porque, a ver, por ahí nosotros hablamos y centralizamos el foco de los aumentos para lo que es Edenor y Edesur, sabiendo que, bueno, que hay otras empresas y otras compañías que también, obviamente, ofrecen su servicio en el resto de la República Argentina, como muchas cooperativas de luz, ¿no? De electricidad en este caso. Ahora, uno escucha, ¿no?, estos aumentos y trata de hacer un poco de historia en estos últimos 2 años y moneda. ¿En qué porcentaje de aumento real estamos, por ejemplo, de la luz y del gas y cuánto del transporte, Osvaldo? A ver, lo que menos incrementó fue el transporte, pero si hablamos de todo el país, el problema más serio de todo es la generación. Para que la gente entienda, tanto la luz como el gas está dividido en 3 grupos de empresas: generación, transporte y distribución. Bien. La distribución, es decir, el cable o el cañeto que le lleva al vecino, al usuario, eso generalmente es por la región o la provincia donde se encuentra. Pero la generación de transporte es nacional y ahí es donde ha habido el mayor golpe. El gas de $1,90 prácticamente, $1,80 el millón de BTU, se subió a casi $6. Y el gas de aproximadamente 90 centavos de dólar, un $1,23, estamos en este momento en $70. Es impresionante. El megavatio. Impresionante. Es decir, que estamos con incrementos muy grandes. Y vamos a hacer un ejercicio más. Por el favor. megavatio, en un país que tenemos petróleo, que tenemos gas, que tenemos energía hidroeléctrica, que ahora estamos en inversiones con energía eólica, el megavatio sale $70. En Francia, que no tienen toda esa producción de energética, sale $34,80. En Estados Unidos, $38. Y Estados Unidos todavía encima subsidia a las grandes corporaciones para que tengan sus empresas dentro de Estados Unidos, como Ford, por ejemplo. Claro. Es decir, a ver, la política que ha generado este gobierno ha sido una política de incremento constantes para establecer el problema de ganancia financiero de las empresas. No ha solucionado el problema financiero de los consumidores, a ver si nos entendemos. Porque si los consumidores no pueden pagar, las empresas no van a cobrar. Entonces vamos yendo hacia una desobediencia civil por no tener plata, porque los ingresos cada vez se acortan más. La torta ya es el problema laboral constante, más desocupados, claro. Y si quieren trabajar, tienen que trabajar por monedita, es decir, el menor ingreso va a ser menor consumo, y el menor consumo hace que las empresas, con esa codicia que tienen de ganar más, no lo van a poder hacer. Entonces, esto está generando un problema muy serio. En el interior del país, nosotros tenemos noticia, tanto en Córdoba, con Tucumán, como en las provincias patagónicas, del incremento, por ejemplo, del gas en forma escandalosa. Y en algunos lugares del país hay comerciantes que ya no pagan la luz. Hicieron una pueblada por las cooperativas, que son las que han tenido una incidencia muy fuerte para conseguir la energía. Sí. No han pagado las facturas y van a ver a sus intendentes y decirle: señor, yo no puedo pagar esta factura, porque no puedo funcionar. Osvaldo, a ver, vamos a tomar el ejemplo, un ejemplo raso, ¿sí? Diciembre de 2015, ¿sí? Nacemos o comenzamos con un nuevo gobierno y comienzan todas estas cuestiones de cambios generadas en el punto de vista de, bueno, el menor subsidio, en teoría por parte del gobierno estoy hablando, ¿no? Lo que se plantea, menor subsidio, mayor inversión en base a lo que se obtiene por las ganancias que obviamente recrudecen en los aumentos. Pero yo tengo una boleta, tomemos, estoy viendo Edesur Edenor, por ejemplo, una boleta de Edesur Edenor que en ese diciembre de 2015 pagaba 400 pesos. Al día de hoy, ¿cuánto está pagando? ¿O cuánto va a terminar pagando cuando le llegue la boleta en marzo? Sí, puede llegar a pagar 3.000 pesos. A ver, los incrementos, de acuerdo a cada categoría, que son los incrementos de consumo, fueron entre 500 a 1000% desde esa fecha para acá. Y el discurso del ministro Aranguren
en enero del 2016 fue la que dio el puntapié de este desastre. Los legisladores tienen una asignatura pendiente en todo esto. Y esa asignatura pendiente es pura y esencialmente la ley de gas y la ley de energía. Son leyes dictadas en 1992, donde lo fundamental, o sea, la base de esas normas es la garantía de ganancia a las empresas. Punto 1. Punto 2, la calidad del servicio está puesta como un objetivo, pero no como un objetivo prioritario del consumidor, en contra del artículo 42 de la Constitución. Claro. Y esto hace que primero se priorice a ver cómo se financian estas empresas. Y el gobierno, nosotros se lo dijimos en una audiencia pública, fracasó. Primero y principal porque esas leyes no pueden funcionar porque las tarifas las transforman en dólares. Un peso, un dólar. Es un dislate. Segundo, porque crean un sistema de financiación tan caro para la República Argentina que hasta pone en duda si el sistema es verdaderamente lo que la Argentina necesita. Porque todos dicen, entonces ¿qué quiere? ¿Energía gratis? No, que la preste el Estado. Porque lo que nosotros vemos en todo el país, cuidado, es, primero, una alta concentración de estas empresas. Edesur pertenece a un grupo empresario italiano que también tiene un montón de empresas en el interior del país, Central Costanera, Central Docsur, el Chocón, y tiene infinidad de distribuidoras en todo el país. Entonces, estamos frente a grupos empresarios concentrados que están haciendo un gran negocio a costa de algo que le estamos pagando nosotros. Y por otro lado, el Estado, que con una situación de caja en esta política liberal, neoliberal, conservadora, como quieran llamarla, perjudicial para los seres humanos, hace que el Estado abandone el subsidio. Al abandonar el subsidio, todo ese subsidio lo tiene que pagar el consumidor. El consumidor no puede pagarlo. Y otra cosa más. Sí, por favor. La calidad de servicio, que es uno de los puntos prioritarios, por eso estamos estudiando muy seriamente si no hay un delito penal, no está prestándose como corresponde, a pesar de que la mayoría de los aumentos, casi el 50%, debería ser para la mejora de ese servicio. Claro. Ahora, a esto voy. Última pregunta que te hago, Osvaldo, y es, a ver, en lo personal te lo cuento como muchísima gente que nos estará viendo en este momento, ¿no? Hemos sufrido, sabemos que ha habido altas temperaturas y va a seguir durante seguramente febrero y marzo, pero quedarte sin luz un día, 2 días, 3 días, una semana, 10 días, realmente es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque, a ver, la gente paga esas boletas con la teoría y con la convicción de que va a haber mejoras y que el servicio va a ser mejorable, que no se van a producir estos cortes energéticos. ¿Se entiende? Y no lo vemos. Sí, vemos que ha empeorado inclusive la cuestión. A eso me refiero. Primero y principal, hoy ya hay una empresa de primera línea que la están vaciando, de distribuidora. La están vaciando. No hay insumos, no hay personal, han tercerizado con baja calidad técnica, le presta el servicio al Gran Buenos Aires Sur. Es Bien. una empresa que está literalmente en estado de vaciamiento. A partir de abril van a seguir despidiendo gente. Es una alerta muy grande, porque esto es el comienzo de la falta de intervención del Estado y del fracaso de esta política. Segundo, las personas en este momento tienen un problema muy serio, que es tratar de protegerse. Entonces, el consumidor, ¿qué tiene que hacer? Porque acá nos tenemos que proteger, porque, a ver, si no nos defiende el Estado, nos siguen cobrando, protejámonos. Primero y principal, revisar cada boleta que llega, porque en la mayoría de los casos hay problemas de toma de los medidores, por un lado. En la mayoría de los casos también hay problemas de facturación porque ponen consumo estimado. Segundo, cuando hay corte de energía, directamente desenchufen todos los artefactos porque hay baja tensión, es decir, la calidad del servicio ya no es corte de energía, es baja tensión, por debajo del 160. Y por otro lado, automáticamente tengan cuidado con el incendio, se están quemando casas, porque automáticamente cuando vuelven a dar, como hay baja calidad de personal, esto significa ese tema, significa que se quemen con altos golpes de tensión. Sé que el tiempo es corto, pero sí, no quiero dejar de mencionar la medicina prepaga. Otro de los robos que tiene, por eso los servicios públicos en la Argentina, el Estado fracasó, le está dando servicios públicos malos.
si hablamos de transporte, por un aumento inclusive de los accidentes. Pero en la medicina prepaga, el abandono de la medicina del Estado es terrible. A tal punto que hubo casi 180% acumulativo de aumento, no hubo ninguna inversión en salud y todavía encima hay problemas con personal en lo privado y el 3 millones aproximadamente de los 6 millones de personas que pagan medicina prepaga son trabajadores. Entonces, esto es otro de los problemas serios que tienen los servicios públicos. Osvaldo Bassano, te agradezco muchísimo por haber venido, realmente sumamente interesante lo que nos has dicho. Y bueno, esperemos interpretar y aprender a leer una factura de gas y de luz, que es fundamental para saber lo que vamos a pagar. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, Federal. Seguimos nosotros. Gustavo Idoyaga, adelante por favor vos. Gracias Luis. Estamos con Hernán Lecher, lo comentamos en la presentación, economista. Hernán, hay una cuenta que nos preocupa y me refiero al déficit en materia laboral. Si vamos a hablar para ustedes, ¿no?, de los hogares y demás, la ecuación que uno le plantea es ingreso o egreso. El gobierno en teoría salió a buscar nuevas inversiones, en teoría, y la cuenta de ingresos va cayendo y por lo único que buscan es por el lado de los egresos y el factor más sensible son los trabajadores y los despidos. Y ustedes tienen un informe muy importante y muy rico en cuanto los egresos de la mano de obra ocupada por sector, ¿no? Sí, efectivamente nosotros con CEPA hemos computado, bueno, el informe que hacemos habitualmente todos los meses. En el mes de enero 6.639 despidos, se suman a los 3.350 aproximadamente despidos del mes de diciembre. En 2 meses solo 10.000 impulsados sobre todo por el sector público, 60% tanto en diciembre como en enero. Tomamos los 10.000 ahí. Entonces, el primer mensaje que uno se va a agarrar comunicacionalmente, no, nosotros generamos nuevos puestos de trabajo. Hay una ecuación donde ni siquiera le vuelven a colocar esas 10.000 personas, pero hay 10.000 trabajos que se generaron para compensar eso, ¿o no? No, varias cuestiones. A ver, estamos en los datos oficiales netos, en diciembre del 2017 en los valores similares a los de diciembre de 2015. Con lo cual, luego de 2 años, estamos en la misma cantidad de trabajadores, pero con un crecimiento vegetativo natural de 2 años, con lo cual en realidad la desocupación obviamente aumentó en estos 2 últimos años. Con un dato adicional, el salario real está por debajo de hace 2 años. ¿Por qué esto es importante? Porque es muy probable que lo que haya sucedido es que haya habido despidos y contrataciones, en los casos que haya habido contrataciones, por salario por debajo de lo que venían cobrando anteriormente. Y además dentro de lo que es, digamos, cada uno de los sectores, digamos, si quisiésemos hacer un análisis más morfológico, podemos decir que hay una retracción fenomenal en el sector industrial, que suele tener salarios más altos. Hay 60.000 despidos o puestos de trabajo perdidos en el sector industrial y no recuperados en los últimos 2 años, datos La pregunta oficiales. que te hago ahí, antes que vamos a hacer un pequeño paréntesis y continúas. 60.000 menos. ¿Hubo una generación de 60.000 empleos, por ejemplo, en la construcción de forma constante y no con un comportamiento de serrucho? No, la construcción, no tengo el dato, no me acuerdo del dato preciso, pero debe estar apenas por encima de finales de 2015. En realidad lo que pasó en la construcción es que perdió 60.000 puestos de trabajo casi al arrancar el gobierno de Macri, diría entre enero y marzo del 2016, y recién logró recuperarlos ahora. En realidad hay otras áreas vinculadas a servicios inmobiliarios, algo puede haber en lo que tiene que ver con lo financiero, bueno, en educación, que han compensado y que finalmente el saldo total, global, de trabajadores del sector registrado está en los mismos valores. Bien. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, no, en realidad creció y toma los datos también de los monotributistas, con varios peros para considerar, que naturalmente el gobierno no los dice. Pero la primera cuestión es, si eso efectivamente es así, hay un proceso de precarización. Segundo, cuando a vos te echan, yo recién mencionaba el 60% de los despidos del sector público, muchos de esos eran contratados. Cuando a vos te echan y eras monotributista, es decir, facturabas, no vas al día siguiente a la FIPA a anunciar que te das de baja del monotributo. Probablemente intentes conseguir un trabajo, ¿no? O tardes 2 o 3 meses tal vez en darte de baja, con lo cual es probable que en lo que tiene que ver con los monotributistas haya
también una sobreestimación de la cantidad de trabajadores. Y hay una tercera cuestión que está relacionada... Pero discúlpame, ahí te hago un pequeño paréntesis, pues es un dato importante que tocaste, un poco para comentarle a la gente que nos escucha atrás de cámara y demás y que nos ve. Claro, puede ser que vos estás en un empleo de manera irregular y te dicen, bueno, trabajas, sos monotributista. ¿Vos qué haces? Perdés el empleo, bueno, lo tengo, pero muchas veces la gente lo conserva y no se da de baja porque le queda, más allá del aporte de la jubilación, lo más inmediato es el uso de la obra social, ¿no? Sí, que convengamos que, no importa quién fue presidente o no, pero en la gestión anterior se buscó darle cobertura de salud a través del monotributo, que antes no había, ¿no? Y con un aditamento, lo que no suele ocurrir es que se den de baja, que Sí. es lo que finalmente impactaría en el cálculo. Claro. Porque la otra posibilidad, habida cuenta de que perdió el trabajo, tal Baja de vez... categoría. Sí, o deja de pagarlo. Sí. Pero sigue registrado como monotributista. Sí. Digamos, el hecho de no abonarlo no significa que estés dado de baja, en principio, hasta al menos algunos meses. Con lo cual, de nuevo, hay una sobreestimación de ese cálculo, además del proceso de precarización. Vos antes mencionabas que el gobierno tiene intencionalidad y discute y pone todo el tiempo sobre el centro de la escena la discusión de la competitividad, y el único mecanismo que se le ha ocurrido efectivamente es la reducción de la cantidad de trabajadores sumado a la reducción del salario en términos reales. Digamos, Bueno, ahora es la única variable de ajuste que han planteado, ¿no? Te sigo por la misma línea, la reducción del trabajo del salario en términos reales, pero con esta devaluación, estamos hablando, ya pongamos $1 de 20, ya también, paralelamente, no pueden quejarse que están bajando los salarios en dólares, no solamente en términos reales para el propio trabajador, ¿no? Sí, de todas formas no activa el mercado de trabajo. Hay algunos ejemplos como paradigmáticos, ¿no? El caso del agro creo que es el ejemplo más paradigmático. ¿En qué sentido? Y bueno, cuando en diciembre de 2015 tenían aproximadamente 320.000 trabajadores, hoy tienen 310.000 trabajadores. Nadie duda del margen o el incremento de la rentabilidad que ha tenido el agro a partir de la quita de retenciones, de la devaluación y la quita de retenciones de la soja que arrancó en este enero. Con lo cual, ¿qué pasó? Y se la llevaron al bolsillo, digamos. La verdad que no hay garantías, y en esto me parece que ha sido una falacia lo que ha planteado, lo que ha creído el gobierno. No sé cuáles son las motivaciones, pero lo que ha creído el gobierno de que si yo aumento el margen de rentabilidad de un sector o de una empresa... Hay una redistribución. Hay una redistribución. La primera cuestión, van a invertir esa plata. Eso no sucede, no hay aumento de producción y además que finalmente eso se convierta en empleo para el conjunto de los argentinos. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Bien, perfecto. Bueno, sigamos con análisis de los sectores y demás. Sector público, ¿dónde ves que hay un castigo mayor? Yo vi el detalle del informe, ustedes tienen analítico, ¿lo puede ver la gente a través de la página de ustedes? ¿Por qué no lo comentás? Si lo puede ver, porque tiene el dato analítico, a ver si lo tengo en papel acá. Sí, te lo menciono. En realidad en el mes de enero tenés cerca de 4.000 despidos del sector público motorizados sobre todo por dos grandes subsectores. Mientras tanto, mientras lo comentamos, vamos al título, ¿no? El título es impactante. Sin vacaciones para despedir, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla. El informe del CEPA, Centro de Estudio de Política Argentina, ¿no? Sin vacaciones para despedir. Sí, me decías. No, te mencionaba, motorizado por dos subsectores. Primero, lo que tiene que ver con organismos descentralizados del Ejecutivo Nacional. Los ejemplos son conocidos mediáticamente. El SENASA, el INTI, orquestas, las orquestas y coros que también discontinuaron, el Hospital Posadas, todos organismos descentralizados. Son aproximadamente 1.500 despidos en ese subsector y el otro subsector que tuvo muchos despidos en el mes de enero fueron los municipios y que está concentrado en 5 o 6 municipios, General Pueyrredón, Morón, hablando de Mar del Plata, Morón, 3 de febrero, sí. Quilmes, y me estoy olvidando alguno más, digamos, todos del color político del propio presidente de la Nación. Y uno podría decir, ¿pero y qué pasó? Bueno, la verdad es que en el mes de diciembre los despidos del sector público fueron sobre todo en ministerios y en la provincia de Buenos Aires. Uno podría interpretar que los intendentes de su propio color político dijeron, pero si entonces echa gente Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, nosotros debemos hacer lo mismo. De hecho, no hay despidos en general en la amplia mayoría de los municipios, excepto esos que recién te mencionaba. Acá, al menos acá hasta estaba hoy. viendo, de Morón 610,
de Quilmes 400, de 3 de febrero 400, de La Plata 200, de Lanús 80, después, bueno, guardavidas 8, ¿no? Casualmente que hubo una... Eso fue General Pueyrredón, Mar del General Plata Pueyrredón, son 8 casos de guardavidas. Sí. Después estaba viendo General Pueyrredón, ¿sí? Después tenemos el Ministerio de la Producción 45, Agricultura 30, Ministerio de Trabajo 13 trabajadores, ¿sí? Después lo que tenés también en el sector público, que son casi 700 despidos en el mes de enero, son de empresas de capital nacional. De capital estatal, sí. YPF, sobre todo yacimientos carboníferos, que tuvo mucha trascendencia, y FADEA, que es la segunda vez que despide en los últimos 2 años. Si no me equivoco, son 35 despidos, la empresa que hacía aviones en la Argentina, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar. YPF, yacimientos carboníferos, FADEA. Bueno, muchachos, una forma de convencer a la gente, son todos ñuquis, había que rajarlos, ¿sí? Sector carbonífero, sector, bueno, me refiero a YPF, combustibles, combustibles líquidos, en el caso de combustibles líquidos y demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los argumentos? No, me parece que el gobierno tiene voluntad y vocación de recortar, digamos, de achicar el Estado, lo han dicho en más de una oportunidad, y que en ese sentido, de nuevo, la variable de ajuste ha sido y es los trabajadores. Los más vulnerables son los que están contratados, con lo cual son los que por los que van. Han anunciado en estos días que van a eliminar todos los convenios con las universidades. También allí hay muchos trabajadores que lamentablemente van a perder su contrato. El gobierno hace unos días también había anunciado que con bombos y platillos que, bueno, el ajuste lo tenía que hacer la política y se refería a que los funcionarios iban a ser finalmente los que dejaran sus puestos para no afectar supuestamente al conjunto de los argentinos. En realidad, lo que viene sucediendo y la verdadera intencionalidad de eso no es sacar al funcionario, tal vez sacan al funcionario y lo corren a otro lugar, pero lo que eliminan es el área, la coordinación, todo el sector, y en esto... Además del despido en sí, que obviamente afecta a la familia y naturalmente a sus ingresos, también hay un segundo objetivo por parte del gobierno, porque las áreas que se eliminan son áreas vinculadas sobre todo a lo que tiene que ver con el abordaje territorial. Este es un gobierno que no trabaja o que no le interesan las políticas que llegan directamente al territorio, y en paralelo a eso todo lo que tiene que ver con regulaciones y control. Pongo 2 ejemplos, uno viejo y uno nuevo. Al inicio del gobierno de Macri, el desmantelamiento de la Secretaría de Comercio. Tiene que ver con eso, con la eliminación de los controles. Más acá en el tiempo, y que figura en el decreto de desburocratización, como les gusta decir al gobierno, lo que tiene que ver con el SENASA, que de nuevo, allí hay una serie de controles, por ejemplo, fitosanitarios, que son eliminados por pedido del sector privado que no quiere pagar ese canon, básicamente, ¿no? Te pido un favor, no te vayas a hacer un pequeño corte y hacemos el cierre. Dale. Vale. Un pequeño corte, por favor. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, ya estamos cerrando el programa, le vamos a pedir a Hernán Lecher si podemos hacer un resumen, por ejemplo, la industria, la construcción, el sector servicios, qué fue lo que pasó en materia de despidos. Bueno, en el mes de enero hubo algunos despidos en la construcción, pero sobre todo motorizados el sector privado por la industria.
Allí habría que incluir alimentos y bebidas, textil, Alimentos autopartes. y bebidas, es paradójico, ¿no? Alimentos y bebidas ha tenido despidos a lo largo de los últimos 2 años, al igual que la textil. El caso de la automotriz un poco menos en los últimos meses. Ahora ha habido un caso de 350 despidos en San Juan de autopartes, pero ha tenido, digamos, una cantidad significativa en los últimos 2 años, diría que puede estar entre los primeros 5 en términos de rubro. Y en lo que tiene que ver con servicios, allí básicamente los despidos se han concentrado en el sector comercio y en medios de comunicación. En medios de comunicación, tanto en el mes de enero como en el mes de diciembre, que te diría Fue que un hubo mes una muy cantidad duro muy para varias significativa. señales, para varios canales, y ni hablar para la televisión pública y también la radio y Radio Nacional. Bueno, ¿no? en lo que tiene que ver con lo público tenés 425 despidos, 25 en el canal de la ciudad y los otros 400 repartidos entre Radio Nacional y TV Pública, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias por estar en el programa y por el informe que ustedes prepararon, que es muy rico en contenidos, ¿eh? Muchas gracias a vos. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal.